Fahima es una autómata liberada, dijo la jequesa, sin molestarse en ocultar su diversión ante el desconcierto de su interlocutor. Hubo un tiempo en que era una simple mecaeunuco estándar, pero la ayudé a ver que en realidad ella era más que eso. Empezó a pensar por sí misma. Al poco tiempo decidió convertirse en la persona que ahora ve. Y no es la única. Hay otros como ella, y están ayudando a despertar a sus camaradas. ¿Está usted mirando al futuro? La maldición del tranvía 015 es una novelette escrita por P. Jelly Clark, seudónimo de Dexter Gabriel, y publicada por Duermevela con traducción de Rebeca Cardeñoso. Se trata de una ingeniosa mezcla entre novela detectivesca, fantasía y steampunk. Nos cuenta un caso de los agentes Jamez y Onsi del Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Sobrenaturales en el Cairo moderno de 1912. Han sido llamados por el director Bashir, de Seguridad y Mantenimiento de la red de tranvía, porque uno de los tranvías de la línea, el 015 en concreto, está encantado. Como aparentemente esto es difícil en el universo en el que se mueven, ambos agentes intentarán averiguar de qué se trata y a qué criatura podrían estar enfrentándose, mientras vemos un Cairo lleno de nuevas invenciones, gentes diversas, exquisiteces culinarias y mujeres sufragistas. Y jeans, muchos jeans. Por supuesto, se trata de una historia de fantasía, pero en el fondo todo se sustenta sobre una ucronía. Una ucronía es un género de ficción en el que ha habido un cambio histórico. Ocurrió un suceso en algún momento a partir del cual cambió el transcurso de la historia de una comunidad, un país o incluso el mundo. En otras palabras, es un what if. Sobre todo suele usarse como base en la ciencia ficción, pero hay novelas que podríamos calificar de históricas, solo que se basan en una historia que no es real. Se plantean qué hubiera pasado si tal o cual momento hubiera sido diferente. Incluso hay thrillers o novelas policíacas basados en ucronías. Y luego está el ejemplo más peregrino de todos. La novela que si no te dicen que es una ucronía, nunca lo adivinarías sin leerlo. Ada o el ardor de Nabokov. Al parecer, la novela transcurre en un mundo donde los rusos colonizaron parte de América, mucho más que Alaska, y, por ejemplo, la guerra de Crimea también fue distinta. Tal vez resulte un detalle menor en una novela que va sobre el incesto. Yo creo que viviendo hoy día, Nabokov sería otaku. En el libro que nos ocupa, el inicio de la ucronía se produce cuando el sabio Al-Yahiz horada la montaña de Kaf y allí descubre a los jinns. Los jinns son espíritus de la mitología árabe que están reconocidas por el Corán y por tanto entran dentro de las creencias musulmanas. No son demonios, son seres sobrenaturales con poderes. Una de las 3 razas creadas por Dios: humanos, ángeles y jinns. Jinn, genie, genio. Sí, como el de la lámpara de Aladino. Poderes cósmicos fenomenales en un espacio pequeñito. O no, puede que en una montaña, como en este caso. Y al liberarlos, los jinns usaron sus dones para ayudar a los humanos y convirtieron a Egipto en una superpotencia con fantabulosas innovaciones y que puede competir de tú a tú con los imperios europeos como Gran Bretaña y Francia, e incluso ganarles batallas. Cosa que no ocurrió en nuestra realidad, y una de las mayores razones para que esto no ocurriera, aparte del no descubrimiento de los jinns, es la construcción de el Canal de Suez. La idea de abrir un pasaje por el cachito de tierra que separa el Mediterráneo del Mar Rojo y de esta manera ahorrarte tener que dar la vuelta a todo el continente africano viene de antiguo. Otra cosa es que hubiera tecnología para llevarlo a cabo. Pero intentar se intentó. Ya durante la sexta dinastía de los faraones de Egipto, que será como 2000 y pico años antes de Cristo, se trató de construir un canal navegable para unir el Nilo con el Mar Rojo, en lo que sin duda fue una obra faraónica. Pero el proyecto Tocho, el que consiguió hacerse realidad, fue el que Ferdinand de Lesseps le vendió al badí de Egipto y Sudán, Mehmed Said, o Muhammad Said Pasha. Y lo de le vendió es literal. Said le dio una concesión para construir el canal a la compañía creada por de Lesseps en 1858, la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, en un principio propiedad de una mayoría de accionistas franceses con como un 44% en manos de Egipto. ¿Y Gran Bretaña? Os preguntaréis. ¿Qué hizo Gran Bretaña, nuestro pirata favorito, capaz de robarle sus colonias en la India a Francia mientras se suponía que eran aliados en una guerra? Pues Gran Bretaña, como buen bastión liberal, estaba encantado con esta muestra del ingenio humano, este ejemplo de modernidad y avance, y con esta sana competencia dentro del libre mercado. ¿Qué va? Se molestaron muchísimo, porque una nueva ruta pública iba a destruir su preeminencia en los mares y el comercio, porque ellos controlaban todas las rutas comerciales.
No os preocupéis, que este problemilla se arregló cuando los británicos se hicieron con las acciones egipcias que Ismail Pasha, hijo de Ibrahim Bajá y virrey de Egipto, tuvo que vender por la crisis económica de 1875 que ocurrió en gran parte por los préstamos que Mehmed Said pidió para pagar la construcción del canal y que creó una deuda de 5 veces los ingresos fiscales del país. Tampoco ayudó que Ismail Pasha, viendo el agujero, se negara en 1863 a adherirse a las partes de la concesión de su antecesor y en 1864 Napoleón III condenara a Egipto a pagar 3.800.000 libras de la época, 373 millones de la actualidad, a la compañía como compensación, porque Egipto era un país soberano. Que esa ficción ni siquiera duró mucho, porque Egipto se convirtió en un protectorado muy poco disimulado de Gran Bretaña en 1882, tras, entre otras, la batalla de Tel el-Kebir, que en la maldición del tranvía 015 ganaron los egipcios gracias a los jinns. En nuestra realidad no pasó así. Es decir, en vez de descubrir jinns que llevaron al país a un esplendor tecnológico, lo que le ocurrió a Egipto es que se metió en gastos enormes para, se supone, modernizarse y terminó endeudado hasta las cejas y bajo la influencia y el control de los países europeos. Hasta, se supone, 1956, cuando Gamal Abdel Nasser nacionalizó la compañía que controlaba el canal de Suez, dando lugar a la conocida como Guerra del Sinaí, que no pienso tocar ni con un palo porque bastantes problemas tengo. Lo que sí es cierto es que desde finales del siglo XIX existen grandes tensiones dentro de Egipto y un gran espíritu nacionalista que aparece, desaparece y reaparece como el Guadiana. Claro que esto no es raro en ningún país a partir del siglo XIX. Y es curioso, porque en la época en la que sucede el libro, ese 1912 ficticio, estaba creciendo ese sentimiento nacionalista y Gran Bretaña estaba intentando pararlo sacando pecho, que terminaría con la ocupación formal de Egipto de 1914 a causa de la Primera Guerra Mundial, pero también a acontecimientos anteriores como el incidente de Deshawai de 1906. Este hecho viene a ser que unos soldados británicos estaban cazando palomas porque les salía de los huevos, los del pueblo se molestaron porque era uno de sus medios de subsistencia, hubo una peleilla, uno de los soldados se cagó de miedo y corrió al cuartel a pleno sol muriendo de insolación, los soldados acuartelados mataron a tiros a un tipo que se acercó al cuerpo para ayudar y los británicos terminaron deteniendo a 52 hombres y condenando a muerte a 4 de ellos por homicidio, siendo uno de los jueces Boutros Ghali, abuelo de Boutros Ghali, porque la misma gente metida en movidas siempre. Y sin embargo, lo que vemos en el libro es un Cairo moderno, cosmopolita, libre, no solo porque Egipto parece una superpotencia con plena soberanía, sino porque los ciudadanos, los humanos al menos, parecen libres. Es una sociedad vibrante, heterogénea, cosa que también es la Egipto real, donde se cruzan muchas etnias y religiones, en la que hay muchas iniciativas de diversa índole, avances científicos, mágicos y sociales. Iniciativas para liberar a los seres mecánicos, por ejemplo, que son usados para realizar tareas pesadas o peligrosas o como sirvientes y podrían ser considerados esclavos, uniendo esta lucha a la lucha por los derechos civiles norteamericana, o la lucha de las mujeres cairotas para lograr el derecho al voto, que podría unirlas al grupo histórico real de las sufragistas. Claro, cuando hablamos de sufragistas, usualmente nos referimos al movimiento anglosajón, sobre todo el Women's Social and Political Union, la asociación fundada por Emmeline Pankhurst en 1903, con sus conocidos actos pacíficos como poner bombas o quemar edificios. Pero el movimiento femenino para pedir los mismos derechos civiles y políticos que los hombres, entre ellos votar, fue y es una aspiración atemporal. Podemos decir que, como con los hombres, tomó fuerza a partir del siglo XVIII, aunque en otras épocas tenemos casos curiosos como la manifestación de las matronas romanas en el año 195 a.C. para oponerse a la Lex Oppia, que entre otras cosas limitaba cuánto podían gastar las mujeres en sí mismas y cómo debían vestir. Protesta que Catón el Viejo encontró, para sorpresa de nadie, deleznable, porque Catón es el meme del viejo gritando a las nubes. Pero bueno, el sufragio masculino fue establecido por primera vez en un país, digamos, grande, en Francia, con la Constitución Jacobina de 1793, aunque no se usó. Anterior a esa fue la de la República Corsa, pero siendo tan pequeñitos y durando tan poco, no tuvo tanto impacto. Durante el siglo XIX se fue estableciendo en otros países, pero poco a poco, sin pasarnos, empezando con la gente que tenía cierto nivel de renta, porque ¿cómo va a tener tu mayordomo o, válgame el cielo, el barrendero, tantos derechos políticos como tú, Lord Frungington? Por el típico proceso de pedirlo amablemente, es decir, montar revoluciones, quemar cosas y romper dientes,
el sufragio se fue ampliando hasta reconocer el derecho a todos los varones mayores de cierto límite de edad, independientemente de su origen o riqueza. Y a eso se le llamó sufragio universal. ¿Las mujeres, decís? ¿Desde cuándo las mujeres entran en el concepto de universal? Que conste que no todos los hombres en todo el mundo consiguieron el voto al mismo tiempo, o siquiera en el siglo XX. Pero en los países que sí, primero fueron los hombres y luego las mujeres. Pero así, sin prisas, que si no es un caos, ríos y mares hirviendo, los muertos levantándose de la tumba, sacrificios humanos, perros y gatos cohabitando. ¡El horror! En España, las mujeres adquirieron el derecho al voto en 1931, gracias en gran parte a la lucha personal de Clara Campoamor. Irónicamente, se aprobó con una mayoría del Partido Socialista, mientras que su propio partido, el Partido Radical de Lerroux, votó en contra. Campoamor terminó por abandonarlo y crear la Unión Republicana Femenina. El ambiente debía ser majo, ¿sabes? Por supuesto, todo Dios perdería el voto definitivamente en 1939 para recuperarlo para toda la población mayor de 18 años en 1978. Un poco más y conseguimos recuperar el voto femenino antes de que lo tuviera Suiza, que lo estableció a nivel federal en 1971, aunque algún cantón tardó hasta 1990. Simpáticos, los suizos. Por su parte, Estados Unidos lo consiguió en casi todas partes de su territorio en 1920. Si eras blanca. Si no, confórmate con que te dejaran respirar. En Gran Bretaña se logró del todo en 1928, aunque en 1918 las mujeres mayores de 30 años con las cualificaciones correctas o las que eran licenciadas universitarias podían hacerlo. Claro, si para votar te pedían eso, no te extrañe que se necesiten 3 hombres para hacer el trabajo de una mujer. 1918. Me suena que es importante. ¡Oh! En 1918 terminó la Primera Guerra Mundial. ¡Qué curioso!, ¿no? Termina la guerra y le das el voto a las mujeres. Sobre todo teniendo en cuenta el carácter violento de parte del movimiento sufragista y que se legisló para meterlas en prisión. ¿Qué pasó? ¿Cómo que las sufragistas se dedicaron a ayudar en el esfuerzo bélico con campañas de acoso a los hombres que aún no se habían alistado o como Sofía Dulep-Singh haciendo campaña a favor del ejército del Raj británico? ¡Oh! Muy solidario por su parte. Así que cada vez que veáis al personaje de la madre sufragista en la película de Mary Poppins antigua, sabed que estáis ante una obvia burla a los movimientos progresistas, pero también que es una tipa que está a favor del voto femenino y de la muerte de millones de personas. Bueno, tiene sentido. Si las sufragistas estaban dispuestas a poner bombas, sufrir prisión y hacer huelgas de hambre, lo de luchar en una guerra no les debería parecer mal. Ni la Primera Guerra Mundial una lucha poco ética. Probablemente es que querían luchar ellas mismas. Las mujeres sufragistas de La maldición del tranvía 015 no creo que se basen en la unión de Emmeline Pankhurst, pero todos los movimientos sufragistas tienen puntos en común. Caray, todos los movimientos feministas tienen puntos en común. Uno de los cuales es manifestarse, cosa que hacen las mujeres en el Cairo de La maldición del tranvía 015. Además, es un poco presuntuoso pensar que los movimientos feministas de un país africano tienen que copiar a las de un país europeo, sobre todo cuando las redes de apoyo femeninas son algo común en los países musulmanes. Otra cosa es el nivel de coerción que sufren las mujeres según el país o el momento, pero grupos de mujeres que, en principio, podrían reunirse para cocinar, coser, sembrar o lo que surja, son algo más viejo que el polvo. De hecho, es la forma tradicional de forjar lazos, y crear unión, y crear un movimiento. Y en La maldición del tranvía 015 existe esta visión del mundo tradicional y el moderno, de las viejas y nuevas costumbres, de las creencias antiguas y las ideologías recién creadas. Es un mundo vibrante, vivo, que se puede oler y saborear, porque Jerry Clark hace mucho hincapié en la comida, por ejemplo. Un mundo al filo del cambio, pero siempre con un pie en las antiguas tradiciones. Un mundo que el escritor crea magistralmente mediante su prosa, lo cual nos lleva a hablar de la traducción. Como ocurre con Las mareas negras del cielo, toda creación de un mundo fantástico viene con nuevos términos, con palabras inventadas. La dificultad, creo yo, de La maldición del tranvía 015 es que los términos fantásticos no son en realidad invenciones del autor, sino palabras que ya existen, por ejemplo, en el árabe. Y por eso me parecía importante hablar con la traductora del libro, Rebeca Cardeñoso, que amablemente aceptó contestar a mis preguntas. Ya centrándonos en La maldición del tranvía 015, porque lo traduces en el tranvía 015, o sea, en el tranvía 015 no es que te tengas que inventar
palabras. O sea, yo creo que la dificultad en este libro es que usa términos que ya existen. O sea, es como Mm, habla de palabras de la religión musulmana, de sí, palabras árabes. sí. Ahí tuviste ayuda, asesoramiento. Pues ahí realmente fue un trabajo muy mano a mano con Pilar, que sí que nos metimos muy a fondo, porque efectivamente es que el autor, bueno, pues que es historiador y que se nota realmente cuando, cuando me puse a traducir fue cuando me di cuenta de hasta qué punto cada palabra y todo tenía su significado, ¿no? Y cada, bueno, es que estaba muy, muy estudiado, ¿sabes? Hasta las alfombras del, del despacho del director, cada pequeño detalle, nada estaba puesto al azar, no era una alfombra de no sé qué, no, no, eran unas específicas con un diseño de no sé qué, que eran propios de esta región. Mm, Bueno, era muy, muy, muy detallado, ¿no? sí. Entonces, bueno, en la parte cultural, pues al final, gracias a Dios, estás en Google, que te ayuda muchísimo, ¿sabes? Porque hay muchísima 18 información. pestañas abiertas en el... Bueno, literalmente me hizo gracia porque luego en la Hispacón que estaba el autor lo comentaba que cuando escribía que estaba con millones de pestañas y yo era como, Sí. sí, amigo, te entiendo porque es lo que todos hemos hecho, ¿vale? Menos mal que era corta la historia. Bueno, pero luego en la parte pues más teológica, que sí que también, bueno, tiene mucha amiga, Mm, pues ahí tenemos la suerte de que el hermano de Pilar es teólogo y tiene, pues bueno, pues conoce a mucha gente de ese ámbito y entonces pues por ahí, de forma así un poco casual, sí que nos asesoró bastante, ¿sabes? Para entender un poco. Ujú. porque, por ejemplo, o sea, habéis mantenido Yin. Eso también Sí, lo había visto de Gerald de Rivia, también utilizan Yin, que aquí siempre ha sido genio, creo que porque sí, viene del francés, sí, pero pero es que genio, claro, tiene un pequeño componente del genio de la lámpara, ¿vale? Entonces, y claro, como los Jinn al final es una, pues es un ser, bueno, mitológico, incluso eso que aparece en el Corán, ¿no? Que lo cuenta luego Cristina mm, Jurado, que es tan interesante. Es como que tiene un punto, creo que un poco más serio, y mi impresión es que al decir genio, como que se pierde un poco de la solemnidad del asunto, ¿no? sí, Y sí que lo mantuvimos, Jean, pero sí, se ha mantenido en más ocasiones, ¿eh? Sí que es relativamente habitual mantenerlo, por lo que vimos. sí, supongo, sí. Bueno, claro que también es, porque la entrevista de la que hacía referencia, la de Jelly Clark en el Hispacón, Ujú. claro que hablaba él, el intento suyo es de hacer un Cairo, un Egipto que no esté colonizado. O sea, Sí, es un Egipto que no ha sufrido la colonización europea, como lo ha sufrido. Y claro, supongo que también el idioma, ¿sabes? Da un poco de cosa de, no vamos a llamarlo, yo qué sé, Dios en vez de Alá, porque no es mi palabra, es su palabra, no sé, es como... sí, sí, efectivamente, claro, todas esas cosas, eso también lo estudiábamos, ¿no? Es que utilizamos Alá o tiene un componente extranjerizante, ¿no? Si al final realmente, bueno, es su Dios, es en su cultura, sabemos a qué Dios hace referencia, ¿no? Que es que en el texto original era curioso que no que utilizaba God siempre, ¿sabes? No, no hablaba de. Entonces, bueno, todas esas son pequeñas cosas que son intencionadas, efectivamente. Ya, Sí. ya, es que tiene que ser... ojo, y menos mal que es corta. La historia, digo. Bueno, sí, eso era antes, porque ahora en 2022 ya no es corta, no sé. Ya, ya, pero, pero que mientras traducías, o mientras lo leías, no sé, Ujú. ¿qué es lo que más te ha gustado de esta historia o del autor? No sé si... Sí, yo creo que del autor realmente, pues lo que más, o sea, a mí lo que más me gusta es precisamente eso, el cómo él construye esta otra historia, ¿no? Queriendo eh, que está tratado con mucha complejidad y para mí casi lo que más o sea, lo que personalmente más me gustó es pues ese mostrar una cultura pues musulmana en Mm, la que pues existe la modernidad, existe una igualdad, pero a la par una igualdad en la que se siguen manteniendo, bueno, pues estos temas, ¿no? Pues como lo del zar, bueno, sí, se sigue viendo, ¿no? Que está la magia de las jequesas que está por debajo porque es magia de mujeres, ¿no? Un poco, no, no es un mundo maravilloso solo porque ahora pues no estén colonizados, pero sí es un sí, mundo que ha sido capaz de prosperar y que se mantiene fiel a sí mismo, ¿no? Me parece que eso es muy refrescante sí. y que bueno, que es que es así, ¿no? Que igual no es solo una manera, que parece que es lo que nos venden siempre, ¿no? Que para progresar solo se puede ir por este camino. Mm. Sí, para mí eso es lo más interesante. Rebeca Cardeñoso es un amor y debemos protegerla con nuestras vidas.
La maldición del tranvía 015 es una historia que se hace corta. Jelly Clark crea un universo tan interesante que quiere saber más, pero esto es una novelette y tiene la extensión que debe tener. El autor ha escrito otros relatos que suceden en el mismo mundo, algo muy de revista pulp norteamericana del siglo XX. Y afortunadamente, Duerme Vela publicará uno de ellos, Muerte de un Djinn en el Cairo, el próximo año. El próximo año publicáis más de Jelly Clark, que yo además creo que en el vídeo, que ya lo he grabado, creo que me he equivocado y he dicho que publicáis Muerte de un Djinn en el Cairo, pero en realidad, o sea, la publicáis también. Sí, pero realmente publicamos El Señor de los Djinn, que es la novela larga nueva. Y efectivamente, junto a Muerte de un Djinn en el Cairo, que es el relato este que hemos sacado ahora por las Navidades. ¡Bien! Más de este mundo lleno de djinns, mecaeunucos, movimientos sociales, cepelines y riquísimos dulces armenios. Si queréis una lectura ligera, llena de colores, olores y sabores que os entretenga, La maldición del tranvía 015 es vuestro libro. Estaban en lo alto de la estación de Ramsés, desde donde podías ver todo el Cairo extendido a tus pies. Un entramado de calles bulliciosas, mezquitas con sus minaretes, fábricas y estructuras de todos los tiempos entre los andamios de nuevos edificios en construcción. El director estaba en lo cierto en sus afirmaciones. La ciudad crecía cada día, desde el abarrotado centro al sur hasta las mansiones con cuidados jardines del barrio pudiente de Gezira. Y eso solo mirando al suelo, porque en el aire había un mundo completamente distinto. Las torres de metal puntiagudas sobre la estación de Ramsés, que imitaban minaretes dorados, servían de mástiles de amarre a las aeronaves. La mayoría eran dirigibles ligeros que cubrían cada hora la ruta entre el Cairo y el puerto principal de Alejandría, descargando pasajeros de todo el Mediterráneo y más allá. Y había algunas naves de tamaño medio entre ellos, con destino al sur, a Luxor y Asuán, e incluso al lejano Jartum. Un navío enorme hacía parecer diminutos a todos los demás, suspendido en el aire a pesar de su tamaño como una pequeña y ovalada luna azul. Un crucero pesado de 6 hélices que podía viajar al este sin escala hasta Bengala, al sur hasta Ciudad del Cabo o incluso cruzar el Atlántico. Sin embargo, la mayoría de los cairotas utilizaban medios de transporte menos extravagantes. Metros de cable tendido atravesaban la silueta de la ciudad en todas direcciones, enredaderas metálicas que se inclinaban y se curvaban, entrelazándose y solapándose por toda la urbe. Los tranvías aéreos los recorrían a toda velocidad, dejando tras de sí un brillante chisporroteo eléctrico. Eran la sangre del Cairo, recorriendo una red de arterias y transportando a miles de personas a través de la ajetreada metrópolis. Era fácil darlo por hecho cuando caminabas por las calles de abajo, sin molestarte en levantar la vista al escuchar el estrépito que producían al pasar. Pero desde esa perspectiva privilegiada, costaba no ver esos vehículos de transporte como todo un símbolo de la celebrada modernidad del Cairo.